Esta era mi tercera cita de Tinder este mes. El mismo guión, la misma decepcionante realidad. Jorge hablaba de su cartera de criptomonedas mientras yo empujaba la pasta en mi plato. Me preguntaba por qué me hacía esto a mí misma. Aplicaciones de citas, hombres mediocres, conversaciones que no llevaban a ninguna parte. Yo era la doctora Ximena Solís. Salvaba vidas para ganarme la vida. Pero de alguna manera, no podía salvar mi propia vida amorosa de este ciclo de hombres aburridos y olvidables. Hombres que se veían mejor en una pantalla que sentados frente a mí en una mesa. Estaba a punto de fingir una llamada de emergencia del hospital cuando un mesero se apresuró a nuestra mesa. Su cara estaba pálida. Pánico. «Hay un doctor aquí. Por favor, necesitamos ayuda ahora». Me puse de pie de inmediato. El instinto profesional se activó. Jorge parecía molesto, como si estuviera interrumpiendo su historia. Seguí al mesero a un comedor privado en la parte de atrás y entré en una escena que cambiaría mi vida para siempre. El comedor privado era un caos. Una mujer, anciana, quizás de unos 80 años, yacía desplomada en el suelo de mármol, labios azules, sin movimiento. Dos hombres con trajes caros permanecían congelados, con los teléfonos fuera, inútiles. Y a la cabecera de la mesa estaba sentado un hombre que hacía que el aire mismo se sintiera más pesado. Traje oscuro, ojos más oscuros, un rostro esculpido en piedra y violencia. Él no estaba en pánico, era furia contenida, quietud absoluta antes de una explosión. Nuestras miradas se encontraron por medio segundo. Luego me arrodillé junto a la mujer. «Llamen al 911», ordené. Nadie se movió. «Ahora», le tomé el pulso. Nada. Comprobé su respiración. Nada. Paro cardíaco. Le incliné la cabeza hacia atrás. Comencé las compresiones. 1, 2, 3. La habitación estaba en silencio, excepto por mi conteo, excepto por el crujido de sus costillas bajo mis manos. Normal en RCP, necesario pero siempre suena terrible. «Vamos», murmuré. «Vuelve». 15 compresiones, 2 respiraciones. Podía sentir ojos sobre mí. Sus ojos. Ese hombre a la cabecera de la mesa, observándome con una intensidad que me erizó la piel incluso mientras trabajaba. 15 compresiones más. «Vamos, vamos». En el tercer ciclo ella jadeó. Sus ojos se abrieron de golpe. La respiración le traqueteaba en los pulmones. Viva. Le mantuve la cabeza apoyada, revisando sus signos vitales. Mientras los paramédicos finalmente entraban, se hicieron cargo, la subieron a una camilla. Alguien me ayudó a levantarme. Mis manos temblaban, caída de adrenalina. La habitación se había vaciado. Todos siguiendo a los paramédicos, excepto él. El hombre de la cabecera de la mesa estaba a 1 metro de distancia, estudiándome como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. «La salvaste», dijo. Su voz era baja, controlada, peligrosa de una manera que no tenía nada que ver con el volumen. «Soy doctora. Es lo que hago». Esa era mi madre. Oh, la palabra flotó en el aire entre nosotros. Su madre. Acababa de salvar la vida de su madre. «Necesitará ir al hospital», dije, tratando de sonar profesional a pesar de mi corazón acelerado. «Querrán monitorearla, hacerle pruebas». «Lo sé». Se acercó. «¿Quién eres?» «Doctora Ximena Solís». «Solís», repitió mi nombre lentamente, como si estuviera probando su peso. «Soy Ricardo Vidal». El nombre no significó nada para mí entonces, pero la forma en que lo dijo, como si debiera haberlo hecho, me erizó la piel. Metió la mano en su saco y sacó una tarjeta de presentación. Papel grueso negro, letras grabadas en oro. Ricardo Vidal, sin título, sin negocio listado, solo un nombre y un número de teléfono. «Sabrás de mí», dijo. No una pregunta, una certeza. Luego salió, dejándome allí de pie con la sangre de su madre en mis manos y una tarjeta de presentación que se sentía como un contrato que no había accedido a firmar. Cuando regresé a mi mesa, Jorge se había ido. La cuenta pagada. Una nota en la mesa. «Te tardaste demasiado». Me senté en el restaurante vacío y me reí porque de alguna manera
Salvar la vida de un extraño acababa de arruinar la peor cita de mi vida, y no tenía idea de que estaba a punto de arruinar o transformar todo lo demás. Pasaron 48 horas. Intenté olvidar a Ricardo Vidal. Intenté convencerme de que esa extraña noche en el restaurante era solo otra historia de urgencias que contaría en fiestas algún día, excepto que seguía mirando esa tarjeta de presentación. Pesada, cara, solo un nombre y un número. Como si no necesitara explicar quién era porque todos ya lo sabían. No llamé. Me dije a mí misma que no llamaría. ¿Qué diría siquiera? Hola, ¿me recuerdas? ¿La doctora que le rompió las costillas a tu madre? Pero aparentemente no necesitaba llamar porque, en mi tercer día de regreso al trabajo, él vino a mí. Estaba terminando mi turno en el Hospital Santa María cuando Xochitl, la jefa de enfermeras, me agarró del brazo. Su cara estaba pálida, su mano temblaba. Solís, hay alguien aquí para verte. Estoy fuera de horario. Diles que hagan una cita con mí. No es un paciente. Ella tragó saliva con dificultad. Es él, y trajo a todos. ¿A todos? Ella solo señaló hacia la entrada principal. Caminé a la estación de enfermeras y miré a través de las puertas de cristal hacia el estacionamiento exterior. Mi corazón se detuvo. Todo el estacionamiento estaba bloqueado. No por ambulancias, no por vehículos de pacientes, sino por camionetas SUV negras. Decenas de ellas, quizás 50, quizás más. Llenaban cada espacio, se alineaban a ambos lados de la calle, bloqueaban el carril de emergencia. Hombres con trajes oscuros estaban firmes junto a cada vehículo, armados, profesionales, esperando. Y en el centro de todo, apoyado en el capó de un Mercedes negro, estaba Ricardo Vidal, observando la entrada, esperándome. Dios mío, susurré. ¿Quién es él? La voz de Xochitl apenas era audible. ¿No lo sabes? Es Ricardo Vidal, el Ricardo Vidal. Eso lo deduje de la tarjeta de presentación. Solís. Ella me agarró por los hombros, obligándome a mirarla. La familia Vidal controla la mitad de la Ciudad de México, construcción, transporte marítimo, casinos, todo. Y las cosas que no controlan legalmente, ella se cayó. Es la mafia, es la mafia. Su familia ha estado manejando el crimen organizado en esta ciudad durante 3 generaciones. Y él está fuera de nuestro hospital ahora mismo con lo que parece un ejército privado. Mi boca se secó. ¿Por qué? Creo que tendrás que preguntarle eso tú misma. Volví a mirar a través del cristal. Ricardo no se había movido. Seguía observando la entrada. Seguía esperando como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si supiera que saldría eventualmente. Respiré hondo y crucé las puertas. En el momento en que salí, cada hombre en ese estacionamiento se giró para mirarme. 50 pares de ojos, todos concentrados, todos evaluando. Me sentí desnuda, expuesta, como si estuviera caminando hacia un escenario para el que no había audicionado. Ricardo se enderezó del Mercedes. Comenzó a caminar hacia mí. Sus hombres no lo siguieron. Solo observaban, silenciosos, disciplinados, aterradores. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia. Cara, oscura, algo que probablemente costaba más que mi renta. Doctora Solís. Señor Vidal. Mi voz era más firme de lo que me sentía. Está bloqueando el carril de emergencia. La gente podría morir. Algo parpadeó en su expresión, casi como diversión. Mis hombres saben cómo moverse para las ambulancias. ¿Qué considerado? ¿Cómo está tu cita? Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Era Jorge? El calor subió a mi cara. Se acordaba. Por supuesto que se acordaba. Eso no es asunto suyo. Tienes razón. No lo es. Hizo una pausa. Mi madre quiere agradecerte personalmente. No es necesario. Estaba haciendo mi trabajo. Ella insiste. Su tono dejó claro que no era una petición. Cena mañana por la noche en mi casa. Tengo turno mañana por la noche. Ya hablé con el administrador de tu hospital. Estás cubierta. Lo miré fijamente. ¿Hiciste qué? El doctor López fue muy comprensivo cuando le expliqué la situación. Tu turno ha sido reasignado. Teniste PM.
Mi chofer te recogerá. No puedes simplemente... Me detuve. Tomé aire. No voy a cenar a su casa. ¿Por qué no? Porque no lo conozco. Porque esto... Señalé el estacionamiento lleno de hombres armados en camionetas SUV negras. Es una locura, porque usted es claramente peligroso, y no soy lo suficientemente estúpida como para meterme en lo que sea esto. Me estudió por un largo momento. Esos ojos oscuros veían demasiado, leyéndome como si fuera un libro escrito en un idioma que solo él entendía. Salvaste la vida de mi madre, dijo en voz baja. En mi mundo, eso crea una deuda que pretendo pagar. No quiero su dinero. No estoy ofreciendo dinero. Se acercó, lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Estoy ofreciendo protección. ¿De qué? De todo. Su voz bajó, más suave, más peligrosa. Entraste en mi vida hace 3 noches, doctora Solís. Pusiste tus manos sobre mi madre. La trajiste de vuelta de la muerte. Lo entiendas o no, ahora eres parte de mi mundo. No soy parte de nada. Lo eres. Certeza absoluta. No había lugar para discutir. Y en mi mundo hay reglas. La primera regla es esta. Yo protejo lo que es mío. No soy suya. Él sonrió, sin calidez. Solo el reconocimiento de un desafío que iba a disfrutar ganar. Todavía no. Luego metió la mano en su saco. Me tensé. Sacó una carpeta, me la entregó. ¿Qué es esto? Información que necesitarás, dirección, hora, código de vestimenta. Se dio la vuelta para marcharse, luego se detuvo. Volvió a mirarme. Vístete bien. Mi madre ha estado esperando conocerte apropiadamente. No voy a ir. Sí, dijo, lo harás. Luego regresó a su Mercedes. Se deslizó en el asiento trasero y en 60 segundos toda esa caravana de vehículos se alejó, desapareciendo entre el tráfico como si nunca hubieran estado allí, dejándome de pie en un estacionamiento vacío, sosteniendo una carpeta, preguntándome en qué demonios me acababa de meter. Me dije a mí misma que no iría a esa cena. Me lo dije 100 veces mientras me paraba frente a mi armario la noche siguiente, mirando la ropa que de repente se sentía inadecuada. Vístete bien, había dicho, como si tuviera un guardarropa lleno de atuendos apropiados para cenar con la realeza de la mafia. Opté por un sencillo vestido negro, profesional, sin esforzarme demasiado, definitivamente sin intentar impresionarlo. El chofer llegó exactamente a las 7:12 p.m., un hombre diferente a los que había visto en el hospital. Mayor, cabello plateado, ojos amables que parecían fuera de lugar en este mundo de violencia y control. Doctor Solís, dijo con una ligera reverencia. Soy Vicente, la llevaré a la hacienda. Hacienda, no casa, hacienda, por supuesto. El viaje duró 40 minutos. Dejamos la ciudad atrás, serpenteamos por los suburbios, luego entramos en una zona de familias adineradas y mansiones antiguas, portones, seguridad, propiedades que probablemente tenían sus propios códigos postales. Vicente se detuvo frente a unas rejas de hierro que se abrieron automáticamente. El camino de entrada solo era más largo que mi calle. Árboles alineados a ambos lados, sus ramas creando un dosel que bloqueaba la luz del sol que se desvanecía. Entonces vi la casa, la mansión, como se llame a un edificio de ese tamaño. 3 pisos de piedra y cristal y una arquitectura que gritaba poder y permanencia. Las luces brillaban en cada ventana. Jardines que probablemente requerían personal a tiempo completo. Fuentes, estatuas. Esto no era un hogar. Esto era una declaración. No solo tengo dinero, tengo historia, legado, poder que abarca generaciones. Vicente abrió mi puerta, me condujo por escalones de mármol hasta unas puertas dobles que ya se abrían. Una mujer de unos 60 años estaba en la entrada, sonriendo cálidamente. Doctor Solís, bienvenida. Bienvenida. Tenía ojos amables, un acento puramente italiano. Soy María, administro la casa. Por favor, pase. El interior era exactamente lo que esperaba y nada como lo había imaginado. Suelos de mármol, candelabros de cristal,
arte que probablemente pertenecía a museos, pero también calidez, fotos familiares en mesas auxiliares, flores frescas por todas partes, el olor a ajo cocinándose, tomates, pan. El señor Vidal está en el estudio con su madre, dijo María. Están ansiosos por verla. Por aquí, por favor. Mi corazón latía con fuerza mientras la seguía por pasillos que parecían no tener fin, pasando a habitaciones que vislumbraba a través de puertas abiertas, bibliotecas, salas de estar, un comedor con una mesa que podía sentar a 20. María se detuvo en una puerta, golpeó 2 veces y luego la abrió. Ha llegado la doctora Solís. El estudio era más pequeño de lo que esperaba. Intimidad. Libreros del suelo al techo, un escritorio enorme, muebles de cuero, una chimenea con un fuego crepitante a pesar de la noche templada. Y allí, en una silla de respaldo alto cerca de la chimenea, estaba Rosa Vidal, la mujer cuya vida había salvado 3 noches antes. Se veía diferente, sana, con color en las mejillas, ojos brillantes. Sonrió cuando me vio, extendiendo ambas manos. Doctoresa, ven aquí, déjame verte bien. Me acerqué, dejándola tomar mis manos. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Me atrajo, me besó ambas mejillas a la manera italiana. Luego me sostuvo a distancia, estudiándome el rostro. Hermosa, murmuró, y valiente. Mi hijo me contó lo que hiciste. ¿Cómo no dudaste? ¿Cómo luchaste por mi vida como si fuera tu propia madre? Soy doctora, señora Vidal. Estaba haciendo mi trabajo. Rosa, insistió ella, llámame Rosa. Y salvaste más que mi vida esa noche, niña. Salvaste a mi hijo de perder a la persona más importante en su mundo. Miré de reojo. Ricardo estaba de pie cerca de la chimenea, observando este intercambio con una expresión indescifrable. Había cambiado su traje por pantalones oscuros y una camisa de vestir blanca, con las mangas remangadas hasta los codos. De alguna manera, se veía más peligroso así, más real. Mamá, dijo en voz baja, necesitas descansar. El doctor dijo. El doctor dijo que estoy bien. Rosa lo despidió con la mano. Deja de preocuparte. Tengo 83 años. Me he ganado el derecho a cenar con la mujer que me dio más tiempo con mi único hijo. Único hijo. El peso de eso. La presión. Volví a mirar a Ricardo y vi algo parpadear en su expresión. Vulnerabilidad, allí y se fue en un instante. Vamos, dijo Rosa, levantándose con sorprendente firmeza. La cena está lista. Espero que tengas hambre. María ha estado cocinando todo el día. La cena fue en un comedor más pequeño que el que había vislumbrado antes. Todavía formal, todavía hermoso pero íntimo. Una mesa para 6 que esa noche solo ocupaban 3. La comida era increíble. Pasta hecha desde cero, cordero braseado, verduras que sabían como si hubieran sido recogidas esa misma mañana, pan tan fresco que todavía estaba caliente, vino que probablemente era más viejo que yo. Rosa habló, contó historias, hizo preguntas sobre mi trabajo, mi vida, mi familia. Era cálida, divertida. Nada como lo que había esperado de la madre de un jefe de la mafia. Ricardo apenas habló, observaba, escuchaba. Ocasionalmente añadía un detalle a las historias de su madre. La mayoría de las veces me observaba, no de una manera que se sintiera depredadora, de una manera que se sentía como si estuviera memorizando, catalogando, aprendiendo. Después de la cena, Rosa se excusó. Me canso fácilmente todavía, dijo, besándome de nuevo la mejilla. Gracias por venir, por complacer a una anciana que quería agradecer a su salvadora apropiadamente. Fue que un placer, Rosa. Ella me apretó la mano, miró a su hijo. Algo pasó entre ellos. Una comunicación sin palabras que no pude descifrar. Luego María la ayudó a salir de la habitación y me quedé sola con Ricardo. El silencio se extendió, pesado, cargado. Vertió 2 copas de vino de la botella sobre la mesa. Deslizó una hacia mí. Su madre es encantadora, dije. Lo es. Tomó un sorbo lento. También es la única persona en este mundo por la que mataría sin dudarlo.
La forma casual en que lo dijo me erizó la piel. No una amenaza, solo un hecho, como decir que el cielo es azul o que el agua está mojada. ¿Por qué estoy realmente aquí?, pregunté. Esto no se trataba solo de que su madre me diera las gracias. ¿No es así? Podría haber enviado flores, un cheque, una tarjeta de agradecimiento. Le sostuve la mirada. No necesitaba traer 50 hombres armados a mi hospital. No necesitaba reorganizar mi horario de trabajo sin preguntar. No necesitaba esto. Él sonrió, lento, peligroso. Tienes razón. No necesitaba nada de eso. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque quería ver si vendrías. Se recostó en su silla, estudiándome. Quería ver si entrarías en la guarida del león solo porque te lo pedí. Usted no preguntó. Usted exigió. Y sin embargo, aquí estás, sus ojos fijos en los míos, llevando ese vestido negro, sentada en mi mesa, bebiendo mi vino. Dime, doctora Solís, ¿por qué viniste realmente esta noche? Abrí la boca, la cerré, porque no tenía una buena respuesta. Me dije a mí misma que era obligación, cortesía profesional, respeto por la familia de un paciente. Pero eso era una mentira. La verdad era más oscura, más complicada. Había venido porque una parte de mí quería volver a verlo. Quería entender qué era él. Quería saber por qué un hombre que comandaba ejércitos y controlaba la mitad de una ciudad me miraba como si fuera un rompecabezas que valía la pena resolver. Vine, dije con cuidado, porque su madre merece ser agradecida apropiadamente por criar a alguien que claramente valora la lealtad. ¿Es esa la única razón? Sí. Mentirosa, lo dijo suavemente, casi con dulzura. Viniste porque tú también lo sentiste esa noche en el restaurante, cuando nuestras miradas se cruzaron sobre tu madre moribunda. Algo cambió. Nada cambió. Todo cambió. Se puso de pie, caminó alrededor de la mesa, se detuvo junto a mi silla. Entraste en mi mundo, Solís. Tocaste lo más preciado en él. Y ahora no puedo dejar de pensar en la mujer que se arrodilló para salvar a un extraño sin saber quién era el hijo de ese extraño. También me puse de pie. Tuve que hacerlo. Él estaba demasiado cerca, demasiado intenso. Necesito irme. Vicente te llevará a casa cuando estés lista. Estoy lista ahora. ¿Lo estás? Estiró la mano y me congelé. Sus dedos rozaron mi mandíbula. Suave, reverente. Porque algo me dice que no estás lista para alejarte de esto, de mí. Debería haberme apartado. Debería haberle golpeado la mano. Debería haber huido. En cambio, me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza, mientras él trazaba la línea de mi mandíbula con su pulgar. Eres peligroso, susurré. Sí, debería mantenerme alejada de ti. Sí, esto es una locura. Sí, se inclinó más, su aliento cálido contra mi oído. Pero no te vas a mantener alejada, ¿verdad, doctoresa? Porque por primera vez en tu vida aburrida y predecible, te sientes viva. Me aparté, puse espacio entre nosotros. Mi corazón estaba acelerado y odiaba que probablemente pudiera verlo, que supiera exactamente qué efecto tenía en mí. Necesito irme ahora. Claro, retrocedió de inmediato, dándome espacio para respirar. Vicente está esperando. El viaje a casa fue silencioso. Vicente no hizo preguntas, no conversó, solo condujo mientras yo miraba por la ventana, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Ricardo Vidal me había tocado la cara, me había llamado mentirosa, había visto a través de cada defensa que había construido. Y lo peor, tenía razón. Me sentía viva. Por primera vez en años, algo más que salvar vidas me hacía latir el pulso. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Llegué a casa a las 10 p.m., me quité los tacones, me puse el pijama, intenté convencerme de que esto había terminado. Había conocido a su madre, había cenado, la deuda estaba pagada. Nunca volvería a ver a Ricardo Vidal. Mi teléfono sonó a medianoche. Número desconocido. Sabía quién era antes de contestar. Te fuiste sin decir adiós, dijo Ricardo. Tu madre ya estaba en la cama. No hablaba de mi madre. Cerré los ojos. ¿Qué quieres?
verte de nuevo. Eso no va a pasar. ¿Por qué no? Porque eres peligroso, porque tu mundo es peligroso, porque soy doctora y tú eres un... Me detuve. Dilo. Su voz era tranquila, casi divertida. ¿Soy un qué, Solís? ¿Un criminal? Sí, sin vergüenza, sin desvío, solo reconocimiento. Lo soy. ¿Eso te asusta? Debería, pero no lo hace. Una afirmación, no una pregunta. ¿Quieres saber por qué? Porque pasaste toda tu vida siendo buena, siguiendo las reglas, haciendo lo que se supone que debes hacer. ¿Y a dónde te ha llevado eso? A una tercera cita de Tinder con Jorge, que te abandona porque te tardaste demasiado salvando la vida de alguien. Usted no sabe nada de mi vida. Sé que eres brillante, capaz, hermosa y completamente desperdiciada en hombres que no pueden ver lo que tienen justo enfrente de ellos. Hizo una pausa. Te veo, Solís. Todo de ti. Detente. Ven a trabajar para mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Debí haber oído mal. ¿Qué? Mi madre necesita un médico privado, alguien en quien confíe, alguien que haya demostrado que luchará contra la muerte misma para salvarla. Te quiero a ti. Tengo un trabajo. Te pagaré el triple de lo que paga el hospital, más beneficios, alojamiento si lo quieres, recursos médicos completos a tu disposición, todo lo que necesites. No quiero su dinero. Entonces, ¿qué quieres? Su voz bajó. Dime qué quieres y te lo daré. Todo. Nada. Usted. Negué con la cabeza aunque él no pudiera verme. Quiero seguir haciendo lo que hago, salvando vidas en la sala de emergencias, siendo normal, teniendo una vida normal. Nunca fuiste normal, doctoresa. Solo te convenciste de que debías serlo. Adiós, Ricardo. Colgué, apagué mi teléfono, me metí en la cama y miré el techo hasta el amanecer. Él no volvió a llamar ese día ni el siguiente. Me dije a mí misma que estaba aliviada, que esto era exactamente lo que quería. Espacio, distancia, mi vida normal de vuelta. Luego, al tercer día, llegué a casa después de un agotador turno de 12 horas y encontré un paquete fuera de la puerta de mi apartamento, envoltura pesada y cara, sin remitente. Dentro había un maletín médico, de cuero personalizado, artesanía italiana, el tipo de cosa que cuesta miles de pesos. Y dentro del maletín, equipo, herramientas de diagnóstico portátiles de última generación, una máquina de EKG que cabía en la palma de mi mano, suministros que la mayoría de los hospitales no podían permitirse. La tarjeta era simple, papel negro grueso, letras doradas, solo dos palabras: piénsalo. Debería haberlo devuelto todo. Debería haberme negado. En cambio, puse el maletín en mi armario e intenté olvidar que existía. Pero no pude olvidarlo porque una semana después estaba trabajando en el turno de noche cuando Xochitl me hizo a un lado de nuevo. Su cara estaba pálida, preocupada. Solís, hay hombres aquí preguntando por ti. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de hombres? Los que ponen nerviosa a la seguridad. Están en la sala de espera. Dijeron que es urgente. Dijeron que los envió Rosa Vidal. Los encontré de inmediato. 3 hombres con traje. Uno de ellos se adelantó, profesional, respetuoso. Doctora Solís, la señora Vidal tiene dolores en el pecho. Se niega a ir al hospital. Le está pidiendo a usted específicamente. Estoy trabajando. No puedo simplemente irme. El señor Vidal dijo que le dijera que él se encargará de todo con el hospital. Por favor, doctora, está asustada. Confía en usted. Y ahí estaba. La trampa, bellamente construida. Imposible de rechazar porque Rosa no era una herramienta. Era genuina. Era una paciente que confiaba en mí. Una mujer a la que había salvado. Una madre que tenía miedo. Dame 5 minutos. Encontré al doctor López. Le expliqué la situación. Me miró por un largo momento. La familia Vidal donó 2 millones de pesos a este hospital el año pasado. Si Rosa Vidal la quiere a usted específicamente, debería ir. ¿Me está diciendo que vaya o me lo está preguntando?
Le digo que negarse sería complicado. Así que fui. Dejé que me llevaran a esa mansión. Dejé que me condujeran escaleras arriba hasta la habitación de Rosa, donde estaba sentada en la cama, una mano presionada contra su pecho, respirando superficialmente. Ricardo estaba junto a la ventana. Se giró cuando entré. Nuestras miradas se encontraron. Él lo había sabido. Él había orquestado esto. Usó la salud de su propia madre para traerme aquí. Excepto que cuando examiné a Rosa, los síntomas eran reales. Ritmo cardíaco irregular, presión arterial elevada, angina inducida por estrés. No ponía en peligro su vida, pero tampoco era falso. Necesita descansar, le dije. Sin emoción, sin estrés. Voy a llamar a su cardiólogo. No. Rosa me agarró la mano. No quiero otro médico. Te quiero a ti. Tú me entiendes. Te preocupas. Por favor, doctoresa, quédate. Solo por esta noche. Asegúrate de que estoy bien. Miré a Ricardo. No dijo nada. Solo observó. Esperó. Dejó que su madre hiciera la pregunta. Él no podía. Rosa, no creo. Por favor. Sus ojos estaban genuinamente asustados. Me siento segura contigo aquí. Y así fue como terminé pasando la noche en una habitación de invitados en la Hacienda Vidal. Cómo revisé a Rosa cada 2 horas. Cómo desayuné a la mañana siguiente con ambos. Como si esto fuera normal. Como si perteneciera aquí. Ricardo me llevó a casa él mismo. Sin chofer, sin guardias, solo él, en un Mercedes negro navegando el tráfico matutino como si hiciera esto todos los días. ¿Usted la usó? Dije. No, sus síntomas eran reales, su miedo era real. Pero usted sabía que vendría. Sí. No se disculpó, no fingió. Porque eres una buena doctora, ¿por qué te preocupas? Porque así eres tú. Esto tiene que parar. ¿Por qué? Porque me estás arrastrando a tu mundo y no quiero ser arrastrada. Se detuvo allí mismo en la calle, se giró para mirarme por completo. ¿Y si no te estoy arrastrando? ¿Y si te estoy atrapando antes de que caigas? Eso no tiene sentido. Te estás ahogando, Solís. En ese hospital, en tu vida ordinaria, en esas terribles citas con hombres terribles que no te merecen. Te estás ahogando y ni siquiera lo sabes. Su mano cubrió la mía en el asiento entre nosotros. Déjame lanzarte un salvavidas. Su salvavidas está hecho de sangre y violencia. Sí, pero es real, es honesto. Y es mejor que asfixiarse lentamente en una vida que te está matando un día aburrido a la vez. Retiré mi mano. Lléveme a casa. No hasta que escuches mi oferta. No quiero 300,000 pesos al año, más vivienda, más autoridad médica completa sobre el cuidado de mi madre. Trabajas horas normales. Tienes fines de semana libres. Vives en la casa de huéspedes de la hacienda, entrada separada, privacidad completa. Nunca entraré sin permiso. ¿Por qué? Porque mi madre necesita a alguien en quien confíe. Y porque tú necesitas una vida que no te haga querer gritar cada vez que deslizas a la derecha en otro Jorge. Cree que me conoce. Creo que te veo. Hay una diferencia. Se inclinó más cerca. Acepta el trabajo, Solís. No por mí. No por el dinero. Por ti misma. Porque mereces algo mejor de lo que te estás conformando. ¿Y si digo que no? Entonces te llevo a casa. Mi madre encuentra otro médico, y nunca más nos veremos. Sus ojos se fijaron en los míos, pero tú y yo sabemos que no vas a decir que no. ¿Por qué? Porque eres irresistible. Porque estás tan seguro de que me voy a someter como todos los demás. No. Su voz era tranquila, segura, porque hace 3 noches te quejabas de tu vida aburrida a un hombre al que no le importaba. Y ahora estás sentada en un coche con el hombre más peligroso de la Ciudad de México, sintiéndote más viva de lo que te has sentido en años. Y no quieres que ese sentimiento termine. Lo odiaba. Odiaba que tuviera razón. Odiaba que mi pulso estuviera acelerado. Odiaba que una parte de mí quisiera decir que sí solo para ver qué pasaría después. Necesito tiempo para pensar. Tómate todo el tiempo que necesites. Volvió a poner el coche en marcha. Pero mientras piensas, pregúntate una cosa.
¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo sentir lo que yo te hago sentir? Me llevó a casa en silencio, me acompañó hasta mi puerta como un caballero, me entregó su tarjeta de nuevo. Llámame cuando estés lista para dejar de mentirte a ti misma. Luego se fue, y yo me quedé en mi puerta sosteniendo esa tarjeta, sabiendo que todo lo que había dicho era verdad, sabiendo que iba a llamarlo, sabiendo que mi vida normal, segura y aburrida estaba a punto de terminar, y no estaba segura de si estaba aterrorizada o aliviada. Lo llamé 3 días después. No dijo mucho, solo, acepto el trabajo, pero tengo condiciones. Nómbralas. Quiero autonomía médica completa. Lo que yo diga sobre el cuidado de su madre va, sin discusiones, sin segundas opiniones. Si digo que necesita ir al hospital, va. De acuerdo. Quiero mi propio espacio. La casa de huéspedes que mencionó. Entrada separada. Usted no entra sin permiso, nunca. De acuerdo. Y esto es estrictamente profesional. Soy la doctora de su madre, nada más. Lo que sea que crea que está pasando entre nosotros termina ahora. Silencio. Entonces, si eso es lo que necesitas decirte a ti misma para decir que sí, doctoresa, entonces está bien. Lo llamaremos estrictamente profesional. La forma en que lo dijo dejó claro que no me creía. Lo peor, yo tampoco me creía. Presenté mi renuncia en el hospital. 2 semanas. La doctora López lo tomó mejor de lo que esperaba. Los Vidal son buenas personas para tener de tu lado, dijo. Cuida a Rosa. Y Solís, ten cuidado. ¿Cuidado de qué? Ella solo me miró. No necesitó decirlo. Cuidado de él, cuidado de ese mundo, cuidado de ti misma. 2 semanas después, Vicente me recogió. Toda mi vida cabía en 4 maletas y 3 cajas. No mucho que mostrar por 29 años. Tampoco mucho que dejar atrás. La casa de huéspedes era una pequeña cabaña en el límite de la propiedad de la hacienda. Pequeña para sus estándares, de todos modos. Para mí, era más grande que mi apartamento. 2 dormitorios, cocina completa, sala de estar con chimenea, puertas francesas que se abrían a un jardín privado. El señor Vidal la amuebló para usted, dijo Vicente. Pero si desea cambiar algo, solo hágaselo saber a María. Los muebles eran perfectos, sencillos, elegantes, sin exagerar, como si alguien realmente hubiera pensado en lo que me gustaría, en lugar de simplemente tirar dinero en cosas caras. Una nota esperaba en el mostrador de la cocina. El mismo papel pesado, las mismas letras doradas. Bienvenida a casa. Cena con mi madre a las 7. Vístase informal. Casa. La palabra se sentía peligrosa. Esto no era casa. Esto era un trabajo. Un trabajo muy bien pagado en un lugar muy agradable. Eso es todo. Desempaqué. Organicé mis suministros médicos en el segundo dormitorio que había convertido en una oficina. Intenté ignorar el hecho de que a través de la ventana de mi dormitorio podía ver la casa principal. Podía ver luces en lo que asumí era el estudio de Ricardo en el tercer piso. Intenté ignorar que él probablemente podía ver mi cabaña con la misma facilidad. A las 7 p.m. caminé a la casa principal. María me recibió con un cálido abrazo. Doctora Solís, estamos muy contentos de que esté aquí. Rosa no ha hablado de otra cosa en todo el día. La cena fue en el comedor pequeño, solo nosotros tres. Rosa estaba animada, feliz, hablando de su jardín, sus amigos, un evento benéfico que estaba planeando. Ricardo mayormente escuchaba, ocasionalmente agregaba detalles, me observaba cuando creía que yo no estaba mirando. Después de la cena, Rosa se excusó. Soy una mujer que se acuesta temprano y se levanta temprano estos días. Pero Solís, ¿querrías dar un paseo conmigo mañana por la mañana? Quiero mostrarte mis rosas. Me encantaría. Me besó la mejilla, me dejó a solas con su hijo. De nuevo. Ricardo sirvió 2 copas de vino. Me tendió una. No tienes que beberlo, pero pareces necesitarlo. Lo tomé. Ha sido un día largo, adaptándome. Está bien. La casa de huéspedes es hermosa. Gracias. De nada. Se apoyó en el aparador, estudiándome. ¿Estás nerviosa? No estoy nerviosa.
Has comprobado las salidas 2 veces desde que mi madre se fue. Estás sentada al borde de tu silla como si estuvieras lista para correr, y no me has hecho contacto visual por más de 2 segundos a la vez. Me obligué a mirarlo, sostener su mirada. Mejor, peor. Ahora puedo ver lo asustada que estás. No te tengo miedo. Sé que te tienes miedo a ti misma. Dejó su vaso. Le tienes miedo a lo que sentiste esa noche cuando toqué tu cara. Tienes miedo de que venir aquí no fuera por el trabajo o el dinero. Tienes miedo de que quieres esto. Me quieres a mí. Eres muy confiado para alguien que técnicamente ahora es mi empleador. ¿Me le equivoco? Sí, no lo sé. Di un largo trago de vino en lugar de responder. Te lo haré más fácil, dijo Ricardo. Voy a ser honesto, completamente honesto, y luego podrás decidir qué quieres hacer con esa honestidad. Estoy escuchando. No he podido dejar de pensar en ti desde el momento en que te vi de rodillas luchando por salvar la vida de mi madre. No porque seas hermosa, aunque lo eres. No porque seas brillante, aunque lo eres. Sino porque en ese momento vi algo que no había visto en mucho tiempo. Hizo una pausa. Vi a alguien a quien le importa más salvar una vida que a quien pertenece esa vida. Ese es mi trabajo. No, esa eres tú. Hay una diferencia. Se acercó, no amenazante, solo presente. En mi mundo, la gente siempre quiere algo. Siempre tiene un interés oculto. Siempre calculando lo que pueden obtener de mí. Pero tú, ni siquiera sabías quién era yo. No te importaba. Solo viste a la madre de alguien muriendo y luchaste con todas tus fuerzas para salvarla. Todavía no entiendo qué tiene esto que ver con... Te quiero, Solís, no solo como la doctora de mi madre. Te quiero en mi vida, en mi mundo, en mi cama. Lo dijo de forma sencilla, directa. Pero también sé que eso te aterra, así que voy a ser paciente. Te voy a dar espacio. Voy a dejar que te convenzas de que esto es solo un trabajo y cuando estés lista, si alguna vez lo estás, vendrás a mí. Mi boca estaba seca. ¿Y si nunca estoy lista? Entonces viviré con eso, porque tenerte aquí cuidando a mi madre es mejor que no tenerte en mi vida en absoluto. Cogió su copa de vino. Pero estarás lista, doctoresa, eventualmente. ¿Cómo lo sabes? Porque ya lo estás, solo que aún no lo has admitido. Me levanté. Debo irme. Ha sido un día largo y tengo visitas con tu madre por la mañana. Claro. Me acompañó a la puerta, la mantuvo abierta. Duerme bien, Solís. Buenas noches, Ricardo. Estaba a mitad del jardín cuando me llamó. Solís. Me di la vuelta. Él estaba silueteado en la puerta, oscuro, poderoso, peligroso. Bienvenida a casa. Esa noche me acosté en mi nueva cabaña, mirando al techo. A través de mi ventana podía ver que la luz de su estudio todavía estaba encendida. Podía imaginarlo allí arriba trabajando, pensando, quizás pensando en mí. Cerré las cortinas. Me dije a mí misma que estaba siendo ridícula. Esto era un trabajo, un buen trabajo, un trabajo bien pagado. Eso es todo. Pero no podía dejar de escuchar su voz. ¿Quieres esto? ¿Me quieres a mí? Lo peor. Tenía razón. Pasaron los días. Caí en una rutina. Mañanas con Rosa, revisando signos vitales, ajustando medicamentos, caminando por los jardines, tardes revisando sus expedientes médicos, investigando tratamientos, consultando con sus especialistas. Las tardes eran peligrosas porque la mayoría de las tardes había cena, a veces solo Rosa y yo, a veces los tres. Y cada vez que Ricardo estaba allí, lo sentía. Esa atracción, esa conciencia, la forma en que sus ojos me seguían, la forma en que mi piel se calentaba cuando se acercaba demasiado. Profesional. Me lo repetía a mí misma. Esto es estrictamente profesional. En mi quinta noche allí, estaba en mi cabaña cuando alguien llamó a la puerta. Abrí esperando a María. Encontré a Ricardo en su lugar. Levantó ambas manos. Dijiste que no podía entrar sin permiso. No voy a entrar, pero necesito tu ayuda. ¿Es Rosa? No, soy yo. Giró la mano, la palma hacia arriba. Sangre, un corte en la palma, profundo.
todavía sangrando. Mis instintos de doctora se activaron de inmediato. ¿Qué pasó? Se rompió un vaso. Fui descuidado. Necesita puntos. Entra, siéntate, déjame buscar mis cosas. Dudó en el umbral. Dijiste que no podía entrar sin... Estás sangrando. Entra, siéntate. Obedeció. Se sentó en la mesa de mi cocina mientras yo agarraba mi maletín médico. Acerqué una silla, tomé su mano entre las mías, examiné la herida bajo la luz. Esto es profundo. Deberías haber ido al hospital. No confío en el personal del hospital con ciertas cosas. Como el hecho de que probablemente te hiciste esto haciendo algo ilegal. Como el hecho de que la gente habla y prefiero que la gente no hable de mí. Me observó limpiar la herida. No se inmutó cuando la irrigué. Tienes buenas manos. Soy doctora, se supone que debo tener buenas manos. No me refería a eso. Levanté la vista. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. Su mano estaba en la mía. Podía sentir su pulso, firme, fuerte, mientras el mío se aceleraba. Esto va a doler, dije. La anestesia, quiero decir. Puedo soportar el dolor. Le inyecté el anestésico local, esperé a que hiciera efecto, comencé a suturar pequeños y precisos puntos. Mis manos estaban firmes a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Eres buena en esto, dijo en voz baja. He practicado en el hospital. En el hospital, en la escuela de medicina, antes de eso con mi hermano pequeño cuando tenía demasiado miedo de decirle a mamá que se había cortado jugando. El recuerdo me hizo sonreír. Tenía 12 años. Él tenía 8. Usé una aguja e hilo del costurero de mamá. Ni siquiera estaban estériles. Es un milagro que no le diera una infección. Siempre ha sido una sanadora. Siempre he sido alguien que no podía soportar ver a la gente herida. Até el último punto, vendé su mano. Tenga cuidado, manténgalo seco. Cambie el apósito diariamente. Vuelva en una semana y le quitaré los puntos. Gracias. No se movió. Yo tampoco. Nos sentamos allí, mis manos aún sosteniendo las suyas. La cocina en silencio excepto por el sonido de nuestra respiración. Debo irme, dijo. Sí, pero no quiero. Lo sé. Dime que me vaya, Solís. Debería. Sabía que debía hacerlo. Profesional, estrictamente profesional. Ese era el trato. Pero las palabras no salían. En cambio dije, ¿por qué viniste realmente aquí esta noche? Porque me corté la mano y necesitaba un doctor. Mentirosa. Él sonrió, lento, peligroso, porque quería una excusa para verte, para estar cerca de ti, para verte trabajar, para que tus manos estuvieran sobre mí, incluso si solo era para coserme. Giró la mano, atrapó la mía, entrelazó nuestros dedos. Porque estoy tratando de ser paciente, doctoresa, pero es lo más difícil que he hecho en mi vida. Se fue esa noche, lentamente, a regañadientes, pero se fue. Y yo cerré la puerta tras él, apoyando la frente en la madera, tratando de calmar mi corazón acelerado. Esto no podía pasar. Fuera lo que fuera esto, yo era su empleada, la doctora de su madre. Esto tenía que seguir siendo profesional, tenía que ser seguro. Excepto que nada en Ricardo Vidal era seguro. Estaba empezando a darme cuenta de que ese era precisamente el punto. La mañana siguiente comenzó normalmente. Café con Rosa, chequeo de signos vitales. Su presión arterial era buena, el ritmo cardíaco estable. Estaba respondiendo bien al régimen de medicación ajustado. Caminamos por los jardines como lo hacíamos todas las mañanas, hablando de sus rosas, su trabajo benéfico, sus planes para la próxima semana. Eres buena para él, ¿sabes? Dijo Rosa de repente. Soy la doctora de su madre. Eso es todo. Ella sonrió, conocedora, amable. Si tú lo dices, querida. Pero he visto cómo te mira. No he visto a mi hijo mirar a nadie así en mucho tiempo. Quizás nunca. Rosa, sé lo que es él, lo que hace, el mundo en el que vive. Ella dejó de caminar, se giró para mirarme. Pero también es mi hijo y ha estado solo por tanto tiempo. Tan cuidadoso, tan controlado. Tú lo haces menos solo.
No creo. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. Doctor Solís. La voz de una mujer, joven, asustada. Por favor, tiene que ayudar. Es mi mamá. No respira bien. Se está poniendo azul y no sé qué hacer. Y el 911 dijo que tardarían 20 minutos en llegar. Tranquila. ¿Dónde estás? El viejo distrito de bodegas abandonadas. Edificio 6. Por favor, apúrese. Se está muriendo. La llamada terminó. Miré a Rosa. Tengo que irme. Alguien necesita ayuda. Lleva a Vicente. Él te conducirá. ¿Y Solís? Ten cuidado. Debería haberlo cuestionado. Debería haberme preguntado por qué alguien tenía mi número personal. Debería haber pensado por qué me llamarían a mí en lugar de esperar una ambulancia. Pero mis instintos de doctora anularon todo lo demás. Alguien se estaba muriendo. Alguien necesitaba ayuda. Vicente condujo rápido. El distrito de bodegas abandonadas estaba a 20 minutos de la ciudad. Antiguos edificios industriales que habían sido abandonados durante años. Ventanas rotas. Grafitis. No el tipo de lugar en el que querrías estar, ni siquiera a la luz del día. El edificio 6 era el más grande. Vicente se detuvo en la entrada. Agarré mi maletín médico. Empecé a salir. Toquigoridcolis. La mano de Vicente en mi brazo. Esto no se siente bien. Déjame revisar primero. Alguien se está muriendo. No tenemos tiempo. Pero entonces voy contigo. Entramos juntos. El edificio estaba oscuro, cavernoso, vacío excepto por maquinaria vieja y escombros. No había gente, ni mujer moribunda, ni hija asustada. «Hola», grité. Mi voz hizo eco. Nadie respondió. «Doctor Solís». La voz de Vicente era tensa, urgente. «Tenemos que irnos ahora». Fue entonces cuando lo escuché. Pasos, múltiples, viniendo de diferentes direcciones, rodeándonos. Las luces inundaron el espacio, cegadoras. Levanté la mano para cubrirme los ojos. Cuando mi visión se ajustó, los vi. Hombres, al menos una docena, todos armados, todos observándonos con un enfoque depredador. Y delante de ellos, un hombre de unos 50 años, traje caro, ojos fríos, una sonrisa que me heló la sangre. «Doctor Caritolis, gracias por venir tan pronto». Vicente se movió frente a mí, su mano dentro de su chaqueta sobre su arma. «Señor Gallardo, esto es un error». «¿Lo es? No lo creo», dijo el hombre. Gallardo hizo un gesto y sus hombres se dispersaron, bloqueando todas las salidas. «Baja tu arma, Vicente. Estás en desventaja numérica. Y si disparas, la buena doctora aquí muere primero». Vicente no se movió. El señor Vidal hará exactamente lo que yo le diga porque ahora tengo algo que él quiere. Los ojos de Gallardo se fijaron en mí, algo que él valora. Mi garganta estaba seca. No sé de qué se trata esto, pero soy solo una doctora. No tengo nada que ver con... Lo tienes todo que ver. Vives en su casa, comes en su mesa, cuidas de su preciosa madre, y por lo que me dicen mis fuentes, te estás convirtiendo en mucho más que una simple empleada. Se acercó. Eres su debilidad, y en este negocio, la debilidad es una oportunidad. La pistola de Vicente ya estaba fuera, apuntando a Gallardo. La tocas y Ricardo arrasará a toda tu familia. Puede intentarlo, pero primero tendrá que encontrarla. Gallardo sacó su teléfono, empezó a teclear. Le estoy enviando un mensaje ahora. Mis demandas son simples. Territorio. 3 cuadras en el distrito financiero que su familia ha controlado durante 50 años. Me lo cede, o la doctora Solís aquí sufre un accidente muy desafortunado. Él no negociará con usted. Oh, creo que sí, porque a diferencia del resto de nosotros, Ricardo Vidal tiene conciencia, un corazón, y eso lo hace predecible. Gallardo pulsó enviar. Ahí, hecho. Ahora esperamos. El teléfono de Vicente vibró. Él lo miró. Su expresión se oscureció. Doctor Solís, cuando te diga que corras, corres. No mires atrás. No te detengas. Solo corre. Vicente, ¿entiendes? Corre. Antes de que pudiera responder, el mundo explotó. No literalmente, pero se sintió así.
Las puertas principales del edificio se abrieron de golpe. Camionetas SUV negras, docenas de ellas, frenaron en seco en formación. Hombres saliendo a raudales. Los hombres de Ricardo y luego el propio Ricardo entrando por las puertas como un ángel vengador. Traje oscuro, expresión más oscura, furia contenida en cada movimiento controlado. Gallardo, su voz resonó en el espacio. Tranquila, letal. Cometiste un error. ¿Lo hice? Tengo a tu mujer. Eso me parece una ventaja. Ella no es mi mujer, es la doctora de mi madre, una civil inocente a la que acabas de secuestrar. Eso rompe las reglas, nuestras reglas, las que impiden que esta ciudad descienda a una guerra total. Las reglas cambian, el poder se desplaza, tu familia ha tenido el control durante demasiado tiempo. Es hora, es hora de que la sueltes ahora, y tal vez te deje vivir. Gallardo se rió. Estás en desventaja numérica aquí, Vidal. ¿Lo estoy? Ricardo levantó la mano, chasqueó los dedos, y de repente me di cuenta de que los hombres de Ricardo no solo estaban en las puertas, estaban por todas partes, en las pasarelas de arriba, detrás de la maquinaria, rodeando a los hombres de Gallardo. Al menos 3 por cada uno de ellos. ¿Decías? La voz de Ricardo era hielo. La sonrisa de Gallardo se desvaneció. Miró a su alrededor. Se dio cuenta de su error, pero no retrocedió. En cambio, sacó una pistola, me apuntó. No importa cuántos hombres tengas. Aprieto este gatillo y ella muere. Así que, esto es lo que va a pasar. Vas a... No terminó porque Vicente se movió rápido, empujándome detrás de él, su arma disparando. Gallardo gritó. Su arma cayó al suelo. Luego todo sucedió a la vez. Los hombres de Gallardo levantaron sus armas. Los hombres de Ricardo hicieron lo mismo. Por un segundo terrible, pensé que todos íbamos a morir en un tiroteo en el almacén. ¡Alto! La voz de Ricardo cortó la tensión. Autoridad absoluta. Todos ustedes, alto ahora. Sus hombres obedecieron de inmediato. Los hombres de Gallardo dudaron. Miraron a su jefe. Gallardo estaba en el suelo sujetándose el hombro sangrante. Ira y dolor distorsionaban sus facciones. Me disparaste. Realmente me disparaste. Apuntaba a tu cabeza, dijo Vicente con calma. Fallé. Mis disculpas. Ricardo caminó hacia adelante, lento, deliberado, hasta que se detuvo sobre Gallardo, lo miró como si fuera algo que necesitaba raspar de su zapato. Rompiste las reglas, amenazaste a una inocente, apuntaste un arma a alguien bajo mi protección. Cualquiera de esas cosas sería suficiente para acabar contigo. Se agachó a la altura de los ojos. Pero voy a ser misericordioso. ¿Sabes por qué? Gallardo escupió. Porque eres débil. No, porque ella está mirando. Ricardo me miró solo por un segundo, pero vi algo en su expresión. Algo crudo, algo que me hizo contener el aliento. Y no quiero que vea de lo que soy capaz cuando alguien amenaza lo que es mío. Se levantó, asintió a sus hombres. Lleven a Gallardo al hospital. Asegúrense de que sobreviva. Luego informen a la comisión que violó los acuerdos. Que ellos decidan su castigo. En cuanto a sus hombres, miró a su alrededor. Tienen 2 opciones. Márchese ahora y encuentren un nuevo empleo o permanezcan leales a un hombre que acaba de perderlo todo. Elijan sabiamente. Eligieron. En segundos, los hombres de Gallardo habían bajado sus armas, retrocedido, desaparecido, dejando a su jefe sangrando en el suelo del almacén. Ricardo caminó hacia mí. Vicente se hizo a un lado y entonces Ricardo estuvo justo ahí en mi espacio, sus manos ahuecando mi cara, sus ojos buscando los míos. «¿Estás herida?» Negué con la cabeza. No podía hablar. La adrenalina estaba disminuyendo y mis manos empezaban a temblar. «Vicente, llévala al coche ahora». «Sí, señor». Pero no me moví. No pude, porque acababa de verlo. Lo había visto a él. Había visto lo que realmente era. El poder, la violencia, la forma en que los hombres obedecían sin cuestionar, la forma en que podía acabar con alguien con una palabra. Solís. Su voz era suave, en desacuerdo con todo lo que acababa de presenciar.
Ve con Vicente, te veré en casa. ¿Casa? Él lo llamó casa, como si yo perteneciera allí, como si fuera parte de este mundo ahora, lo quisiera o no. Vicente me guió hacia la afuera. Miré hacia atrás una vez. Vi a Ricardo de pie en ese almacén, rodeado de sus hombres, sus enemigos a sus pies, con toda la apariencia del rey de un imperio construido sobre sangre y miedo. Y lo aterrador, no tenía miedo. Sentía algo completamente diferente. Algo para lo que aún no tenía nombre. El viaje de regreso fue silencioso. Vicente seguía revisándome por el espejo retrovisor, pero yo no podía hablar, apenas podía pensar. Mi mente seguía reproduciéndolo, la pistola apuntándome, la forma casual en que Gallardo había amenazado mi vida, la forma en que Ricardo había aparecido como si hubiera quemado el mundo para llegar a mí. Estás en shock, dijo Vicente en voz baja. Es normal. Cuando lleguemos a casa deberías descansar. Haré que María te traiga té. Me llamó suya. Los ojos de Vicente se encontraron con los míos en el espejo. Sí. No, no soy suya de ninguna manera. Con respeto, doctor Amayo, Solís lo es. Lo ha sido desde el momento en que salvó la vida de su madre. Solo que usted aún no lo sabía. Llegamos a la hacienda. Vicente me ayudó a salir, me acompañó a mi cabaña, se aseguró de que estuviera a salvo dentro. Cierre la puerta. No la abra para nadie excepto para el señor Vidal o para mí. ¿Entendido? Asentí. Cerré la puerta. Me quedé de pie en mi sala, todavía temblorosa, todavía procesando. Había sido secuestrada, amenazada a punta de pistola, casi asesinada por él porque me había acercado demasiado a Ricardo Vidal. Así era su mundo. Esa era la realidad de estar cerca de él. Violencia, peligro, muerte acechando en cada esquina. Debería hacer las maletas. Debería irme. Debería correr tan lejos y rápido como pudiera. Excepto que no podía, porque todo en lo que podía pensar era en la mirada en sus ojos cuando me había ahuecado la cara. El miedo crudo, el alivio desesperado, la forma en que había dicho mía, como si fuera la palabra más importante en cualquier idioma. Una hora después, escuché pasos en mi porche. Un golpe, firme, familiar. Abrí la puerta. Ricardo estaba allí. Se veía agotado, peligroso. Y cuando nuestras miradas se encontraron, algo dentro de mí se rompió. ¿Estás bien?, preguntó. Y en lugar de responder, di un paso adelante hacia sus brazos. Dejé que me abrazara mientras yo temblaba, mientras la realidad de lo que casi había sucedido finalmente me golpeaba. Te tengo, susurró contra mi cabello. Te tengo. Estás a salvo ahora. Te prometo que estás a salvo. Pero no estaba a salvo. Nunca volvería a estarlo, porque acababa de darme cuenta de algo aterrador, algo que lo cambió todo. No quería huir de Ricardo Vidal. Quería correr hacia él, y eso me asustaba más que cualquier arma. Me sostuvo por mucho tiempo, justo allí en mi entrada, sus brazos sólidos, seguros, lo único que me impedía desmoronarme por completo. Cuando finalmente me aparté, sus manos permanecieron en mis hombros, estabilizándome. Sus ojos buscaron mi rostro con una intensidad que hacía difícil respirar. Entra, dije. Mi voz estaba ronca. Por favor. Me siguió, cerró la puerta, la puso el cerrojo, luego se quedó allí en mi sala como si no supiera qué hacer a continuación. Como si por una vez Ricardo Vidal no tuviera el control total de la situación. Siéntate, dije. Te prepararé café o té o algo más fuerte. Creo que tengo whisky en algún lugar. Solís. Me agarró la muñeca suavemente mientras pasaba junto a él. Detente. Estoy bien. Solo necesito parar. Más firme esta vez, me hizo girar para que lo enfrentara. No estás bien. Casi te matan hoy. Tienes permitido no estar bien. Mi garganta se apretó. Si dejo de moverme, si dejo de hacer algo, me voy a desmoronar. Y no puedo desmoronarme. Soy doctora. Se supone que debo mantener la calma en emergencias. Yo soy. Se supone que eres humana. Y los humanos se rompen a veces, especialmente después de que alguien les apunta con un arma a la cabeza. Su pulgar trazó círculos en el interior de mi muñeca, justo sobre mi pulso acelerado. Está bien romperse, doctoresa.
Yo te tengo. Eso fue todo, esas 3 palabras. Yo te tengo. Algo en mi pecho se rompió y de repente no pude contenerlo más. El miedo, la caída de adrenalina, la realidad de lo cerca que había estado de morir. Empecé a temblar, realmente a temblar. Mis rodillas flaquearon y Ricardo me atrapó. Me levantó como si no pesara nada. Me llevó al sofá y se sentó conmigo en su regazo, abrazándome mientras yo temblaba. Lo siento, logré decir. Lo siento. No sé por qué. Shh. No te disculpes. Nunca te disculpes por esto. Su mano acarició mi cabello. Lento, relajante. Estás a salvo ahora. Te prometo que estás a salvo. Él sabía. Gallardo sabía de mí, de nosotros, de... Me aparté para mirarlo. Dijo que yo era tu debilidad. Algo oscuro brilló en los ojos de Ricardo. Se equivocó. Se equivocó. Viniste por mí. Trajiste a todo tu ejército. Podrías haber muerto. Habría traído a 1000 hombres. Habría quemado ese almacén hasta los cimientos con todos dentro. Habría comenzado una guerra que consumiría toda esta ciudad. Sus manos ahuecaron mi cara. Me obligaron a mirarlo a los ojos. ¿No lo entiendes? No hay nada. Nada que no haría para mantenerte a salvo. ¿Por qué? La palabra salió rota, desesperada. No soy nadie, soy solo una doctora que usted contrató. Lo eres todo. Lo dijo como si fuera la verdad más simple del mundo. Lo eres todo y ni siquiera lo sabes. Ricardo, ¿sabes lo que sentí cuando Vicente llamó? Cuando me dijo que Gallardo te tenía. Su voz bajó, cruda, vulnerable de una manera que nunca había escuchado. Terror, puro, terror absoluto. Me han disparado, apuñalado, casi me matan más veces de las que puedo contar. Y nunca sentí miedo como lo sentí en ese momento. Porque perderte sería peor que cualquier bala, peor que cualquier cuchillo. Me destruiría. Contuve la respiración. Apenas me conoces. Conozco lo suficiente. Sé que luchas por la gente incluso cuando no pueden luchar por sí mismos. Sé que ves lo bueno en la gente incluso cuando no lo merecen. Sé que entraste en mi mundo sin dudarlo, porque una anciana que acababas de conocer necesitaba la ayuda. Y sé, hizo una pausa, tragó saliva. Sé que por primera vez en mi vida quiero algo más que poder, más que control, más que este imperio que he construido. ¿Qué quieres? ¿A ti? Su frente tocó la mía. Solo a ti, en mi vida, en mi mundo, en mi cama, en mi futuro, cada versión de ti, la doctora, la mujer, la persona que me hace querer ser mejor de lo que soy. Estaba llorando. ¿Cuándo había empezado a llorar? Lágrimas corriendo por mi rostro mientras Ricardo Vidal, el hombre más peligroso de la Ciudad de México, me abrazaba como si fuera algo precioso, algo por lo que valía la pena luchar. Tengo miedo, susurré. De mí, de esto, de lo que siento, de cuánto quiero algo que sé que no debería querer. Mis manos se apretaron en su camisa. Eres un criminal. Lastimas a la gente. Vives en un mundo donde la gente es disparada y secuestrada. Y sé lo que soy. Nunca he pretendido ser otra cosa. Su pulgar secó mis lágrimas. Pero contigo quiero ser más. Quiero ser el hombre que te protege, que te hace sonreír, que te da una vida segura, feliz y todo lo que mereces. No puedes prometer eso. Hoy demostró que no puedes prometer eso. Hoy demostró exactamente lo contrario. Hoy demostró que cualquiera que te amenace se enfrentará a un ejército, se enfrentará a mí. Y yo soy mucho más aterrador que cualquier arma. Sus ojos ardían en los míos. Eres mía ahora, Solís. Lo aceptes o no, huyas o te quedes. Eres mía y yo protejo lo que es mío con todo lo que tengo. Esto es una locura. Sí, esto nunca funcionará. Probablemente no. Debería irme. Debería volver a mi vida normal. Él me besó, cortó cada argumento racional con su boca en la mía. Y Dios mío, no fue nada como lo había imaginado. Fue consumidor, desesperado, como si estuviera vertiendo cada emoción que no podía expresar en ese beso. Debería haberlo apartado. Debería haber mantenido los límites. Profesional.
estrictamente profesional. Pero en cambio, le devolví el beso. Envolví mis brazos alrededor de su cuello. Me dejé ahogar en la intensidad de Ricardo Vidal. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos estaban oscuros, peligrosos, llenos de promesas. Dime que me detenga, dijo. Su voz era áspera, tensa. Dime que me vaya y lo haré. Pero Solís, si no me dices que me detenga, no lo haré. Te llevaré a tu habitación y te mostraré exactamente lo que significa ser mía. Mi corazón latía con fuerza. Cada pensamiento racional en mi cabeza, gritándome que dijera que no, que mantuviera la distancia, que me protegiera. Pero las palabras que salieron no fueron no, sino no te detengas. Algo feroz brilló en sus ojos. Triunfo, posesión, hambre. Se puso de pie, levantándome con él. Mis piernas se envolvieron alrededor de su cintura automáticamente. Me llevó hacia mi habitación, su boca encontrando la mía de nuevo. Última oportunidad, murmuró contra mis labios. Última oportunidad para cambiar de opinión. No quiero cambiar de opinión. No quiero ser racional. No quiero estar a salvo. Me aparté para mirarlo. Te quiero. Que Dios me ayude. Te quiero. Entonces me tienes. Cerró la puerta del dormitorio con el pie detrás de nosotros. Me tienes a mí, cada parte oscura, peligrosa, rota, y nunca te dejaré ir. Me acostó en la cama, se quedó sobre mí por un momento, solo mirando como si estuviera memorizando este momento, esta elección. Luego me siguió, y todo lo demás desapareció. El miedo, el peligro, los argumentos racionales. Solo estábamos él, solo nosotros. Solo este momento en el que finalmente dejé de huir de lo que quería y me dejé caer. Más tarde, mucho más tarde, yacía en sus brazos en la oscuridad. Sus dedos trazaban patrones perezosos en mi hombro desnudo. Mi cabeza descansaba sobre su pecho, escuchando el latido de su corazón. Firme, fuerte, real. ¿Qué pasa ahora?, susurré. Ahora eres mía, oficialmente, completamente, y todos en esta ciudad lo sabrán. Me besó el cabello. A partir de mañana tendrás protección. Guardias, Vicente, serán asignados a ti permanentemente. No irás a ningún lado sin seguridad. No soy una prisionera. No, eres algo mucho más valioso. Eres la mujer que amo, y en mi mundo, eso te convierte en la persona más protegida y la más objetivo en esta ciudad. Amor, había dicho, amor tan casualmente, como si fuera obvio, como si siempre hubiera sido verdad. Ricardo, sé que es rápido, sé que es una locura, pero lo supe desde el momento en que te vi luchando por la vida de mi madre. Lo supe desde que estuviste en ese estacionamiento del hospital y no te inmutaste cuando 50 hombres armados te rodearon. Lo supe cada segundo de cada día desde que entraste en mi mundo. Inclinó mi rostro hacia el suyo. Te amo, Solís. Y no lo siento. Debería haberme asustado. Debería haberlo cuestionado. Debería haber hecho 100 cosas distintas a lo que hice. Pero en lugar de eso, lo besé suavemente, segura, y susurré contra sus labios la verdad que había estado luchando desde el principio. Yo también te amo. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y el brazo de Ricardo alrededor de mi cintura. Por un momento, todo se sintió perfecto, seguro, correcto. Luego la realidad se estrelló. ¿Qué había hecho? Me había acostado con mi empleador, con un jefe de la mafia, con un hombre cuyo mundo incluía secuestros, armas y violencia. Piensas demasiado fuerte, murmuró Ricardo contra mi hombro. Sus labios trazaron un camino por mi cuello. Puedo escucharte entrar en pánico desde aquí. No estoy entrando en pánico. Mentirosa. Me giró para mirarlo. Sus ojos eran cálidos, desprotegidos de una manera que nunca había visto. Háblame. Yo solo... ¿Qué pasa ahora? Ayer eras la doctora de mi madre. Hoy eres mía. Lo dijo simplemente. Hoy eres mía y todos lo sabrán. Eso es lo que me asusta. Lo sé. Me metió un mechón de cabello detrás de la oreja. Pero quise decir lo que dije anoche. Estás protegida. Vicente estará contigo en todas partes. Nadie te tocará. ¿Cómo no me tocaron ayer?
Su expresión se oscureció. Eso no volverá a pasar. Gallardo rompió las reglas. La comisión se encargará de él. Y he dejado muy claro lo que les sucede a quienes te amenazan. Esta es mi vida ahora. Guardias armados vigilando, preguntándome quién me usará para llegar a ti. Sí, no lo endulzó. No hizo promesas que no podía cumplir. Esta es la realidad de estar conmigo. Es peligroso, es complicado, y ojalá pudiera decirte que será más fácil, pero no lo será. Me senté envolviéndome en la sábana. Sentía el pecho apretado. Quizás esto fue un error. Solís, hablo en serio. Quizás anoche fue solo adrenalina, miedo, instinto de supervivencia. Quizás deberíamos... Mi teléfono sonó. El teléfono fijo de la cabaña, el que solo Rosa y María usaban. Lo cogí. Hola, Solís. Una voz desconocida, masculina, fría. Espero que haya dormido bien. Espero que él lo haya valido. El hielo inundó mis venas. ¿Quién es? Alguien que entiende el apalancamiento mejor que Gallardo. Él intentó llevarla. Estúpido. Desordenado. No cometeré el mismo error. Ricardo ya se estaba moviendo. Fuera de la cama, poniéndose los pantalones, haciéndome un gesto para que lo pusiera en altavoz. ¿Qué quieres? Quiero que Ricardo Vidal entienda algo. No puedes protegerla. No realmente, porque ella tiene una vida fuera de tus muros. Una madre en el asilo de ancianos Santa María, un hermano en Monterrey, amigos, colegas, personas que no tienen ejércitos que los protejan. Se me heló la sangre. Si tocas a mi familia, no tendré que hacerlo porque la doctora Solís va a hacer algo por mí. Algo muy simple. Y si lo hace, todos los que ama estarán a salvo. Nómbralo. Mi voz era firme a pesar de que temblaba. La medicación de Rosa Vidal. La vas a ajustar. Un pequeño cambio. Nada dramático. Algo que causará un episodio cardíaco en, digamos, 3 semanas. Suficiente tiempo para que tú estés lejos. Suficiente tiempo para que parezca natural. ¿Quieres que la mate? Quiero que elijas, Rosa Vidal o tu madre, tu hermano, todos los que te importan. Hice una pausa. Tienes 48 horas para decidir. Elige sabiamente, doctora Solís. La línea se cortó. Me quedé allí, teléfono en mano, el mundo inclinándose de lado. Ricardo ya estaba en su teléfono, ladrando órdenes. Seguridad. Rastreen la llamada. Protección para mi familia. Muévanlos ahora. Pero apenas lo oí porque ahora lo entendía. Esta era la realidad. Esto era lo que significaba amar a Ricardo Vidal. No solo peligro para mí, peligro para todos los que amaba, todos los que había conocido. Lo encontraremos, dijo Ricardo. Me atrajo a sus brazos. Encontraremos a quien hizo esa llamada y acabaremos con esto. No puedes proteger a todos. Acabas de decir que la realidad de estar contigo es el peligro. Empujé contra su pecho. Puse espacio entre nosotros. Seguirán viniendo. Seguirán usándome. Seguirán amenazando a la gente que amo porque soy tu debilidad. No eres una debilidad, eres... Soy una carga. Las palabras sabían a ceniza. Soy algo que pueden usar contra ti, y ahora mi familia está en peligro porque no pude mantenerme alejada de ti. Solís, escúchame. No, tú escúchame. Me envolví más fuerte en la sábana como una armadura. No puedo hacer esto. No puedo ser la razón por la que la gente muera. No puedo elegir entre tu madre y la mía. No puedo vivir en un mundo donde cada decisión es de vida o muerte. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esto fue un error. Todo. Venir aquí, quedarme anoche. Mi voz se quebró, pero forcé las palabras a salir. Estoy diciendo que necesito irme. Estás huyendo. Estoy sobreviviendo. Hay una diferencia. Si te vas, seguirás siendo un objetivo. Ahora saben quién eres. Saben lo que significas para mí. Irte no te hace más segura. Quizás no, pero hace a todos los demás más seguros. A mi mamá, a mi hermano, a Rosa. Lo miré a los ojos. A tu madre, Ricardo, quieren que mate a tu madre. ¿No lo entiendes? Mientras esté aquí, mientras esté cerca de ti, todos los que amo son un arma que alguien puede usar. ¿Entonces qué? ¿Simplemente te vas? ¿Finges que esto no pasó? ¿Finges que no me amas? Sí,
La mentira quemó. Porque el amor no es suficiente. No en tu mundo. En tu mundo, el amor mata a la gente. Me miró fijamente. Algo se rompía en su expresión. Algo crudo y devastador. Estás equivocada. ¿Lo estoy? Tu mundo casi me mata ayer. Hoy, alguien está amenazando a mi familia. Mañana, ¿qué? ¿Quién más muere? Porque soy la debilidad de Ricardo Vidal. No eres una debilidad. Eres mi fuerza. Lo único que hace esta vida soportable. Lo único. Se detuvo. Tomó aire. No hagas esto. No dejes que ganen. Ya ganaron. En el momento en que entré en tu vida, ganaron. Me moví hacia la puerta de mi habitación, todavía envuelta en esa sábana, todavía tratando de mantenerme entera. Me quedaré hasta que encuentres a alguien más para Rosa, pero luego me iré, y tienes que dejarme ir. No puedo. Tienes que hacerlo. Lo miré por última vez. Este hombre que me había mostrado lo que significaba sentirse viva, que me había hecho querer cosas que nunca creí posibles, que me había amado con una intensidad que me aterraba y me emocionaba. Porque si no lo haces, la gente morirá y no puedo tener eso en mi conciencia. Salí, lo dejé parado en mi habitación, fui al baño y cerré la puerta con llave. Abrí la ducha para cubrir el sonido de mi llanto porque lo había dicho en serio. Pero eso no hacía que doliera menos. No hacía que la idea de irme fuera más fácil. No cambiaba el hecho de que alejarme de Ricardo Vidal se sentía como arrancarme el corazón. Pero algunas cosas eran más importantes que mi corazón. Mi familia, Rosa, todas las personas inocentes que se habían convertido en objetivos porque me había enamorado del hombre equivocado. Había tomado mi decisión. Ahora solo tenía que vivir con ella. Incluso si vivir con ella se sentía como morir. Me quedé en el baño hasta que el agua se enfrió. Cuando finalmente salí, Ricardo se había ido. El dormitorio estaba vacío. Su ropa había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Quizás eso era mejor, más limpio, sin despedidas prolongadas, sin más discusiones, simplemente terminado. Me vestí, fui a ver a Rosa. Profesional. Eso era lo que necesitaba hacer ahora. Profesional, distante hasta que pudiera encontrar un reemplazo. Y Rosa estaba en su sala de estar leyendo. Levantó la vista cuando entré, sonrió. Luego la sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasó? Nada. Vengo a revisarle los signos vitales. Solís dejó su libro, palmeó el asiento junto a ella. Siéntate, háblame. Rosa, soy su doctora. Deberíamos mantener su familia y la familia habla. Me tomó la mano. ¿Qué hizo mi hijo? Él no hizo nada. Es solo complicado. El amor siempre lo es. La miré, a esta mujer que había salvado, a esta mujer cuyo hijo amaba, a esta mujer a la que alguien quería que matara. Tengo que irme, dije en voz baja. Tengo que irme. Y necesitas saber que no es porque quiera. Es porque quedarme pone a todos en peligro. A usted, a mi familia, a todos. Rosa me estudió por un largo momento. Luego hizo algo inesperado. Se rió, suavemente, con conocimiento. ¿Crees que irte nos mantendrá a salvo? Oh, niña, ya eres parte de esta familia. Irte no cambia eso. Las amenazas no se detienen solo porque no estés aquí. Pero nada. Si alguien quiere hacerle daño a mi hijo, encontrarán la manera. Tú no eres la causa de ese peligro. Eres la razón por la que él luchará con más fuerza para terminarlo. Me apretó la mano. No huyas del amor porque tengas miedo. Corre hacia él porque vale la pena luchar por él. Antes de que pudiera responder, Vicente apareció en la puerta. Su expresión era urgente. Doctor Solís, el señor Vidal solicita su presencia en su estudio. Inmediatamente. Mi corazón latía con fuerza. ¿Pasa algo malo? Lo encontró. El hombre que la llamó esta mañana, y él quiere que vea lo que le sucede a las personas que amenazan a su familia. El agarre de Rosa se apretó. Ve, escucha lo que tiene que decir. Y luego decide si realmente vas a alejarte de lo mejor que les ha pasado a cualquiera de ustedes. Seguí a Vicente por la casa,
Subí las escaleras hasta el estudio de Ricardo en el tercer piso. La puerta estaba abierta. Dentro, Ricardo estaba de pie en su escritorio. En la pantalla de su computadora había un video. Un hombre atado a una silla, ensangrentado, aterrorizado, y rodeándolo, los hombres de Ricardo. Este es Miguel Hernández, dijo Ricardo sin mirarme. Operador de nivel medio para la familia Mendoza. Él te hizo la llamada esta mañana. Amenazó a tu familia, a tu madre, a tu hermano, a mi madre. No podía hablar. Apenas podía respirar. Ricardo se giró para mirarme. Su expresión era fría, controlada, el jefe de la mafia que había vislumbrado en el almacén. No el hombre que me había abrazado anoche. Dijiste que te ibas porque el amor no es suficiente en mi mundo. Porque la gente muere, señaló la pantalla. Tienes razón, la gente muere. Pero solo la gente adecuada. Solo los que amenazan lo que es mío. Tu familia está a salvo, Solís. Tengo hombres con ellos ahora mismo. Tu madre, tu hermano, cada persona que te ha importado está bajo protección. A la familia Mendoza se le ha informado que si se acercan a ti o a alguien que ames, desmantelaré su organización pieza por pieza, empezando por Miguel Hernández. En la pantalla, uno de sus hombres se adelantó, arma en mano. No lo hagas. Me moví entre Ricardo y la pantalla. No lo mates por mi culpa. No me hagas responsable de... No eres responsable. Yo lo soy. Este es mi mundo, mi elección, mis consecuencias. Sus ojos se clavaron en los míos. Pero necesito que entiendas algo. Mataré por ti. Quemaré esta ciudad por ti. Haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Y si eso me convierte en un monstruo, entonces soy un monstruo. Pero soy tu monstruo. No puedo pedirte que... No estás pidiendo, te estoy diciendo, esto es lo que soy, esto es lo que hago, y si te vas, si te alejas, nada cambia. Seguiré protegiéndote, seguiré amándote, seguiré destruyendo a cualquiera que te amenace. La única diferencia es que no estarás aquí, y pasaré cada día del resto de mi vida vacío. Lo miré fijamente a este hombre que me había mostrado pasión y peligro y un amor tan intenso que me aterrorizaba. ¿Qué quieres de mí? Quédate. Su voz bajó, vulnerable. Quédate y confía en mí para mantenerte a salvo. Quédate y déjame amarte de la única manera que sé. Quédate y ayúdame a ser mejor de lo que soy. Hizo una pausa. Quédate porque me amas, porque anoche fue real, porque valemos la pena luchar por nosotros. Y si no puedo, si tengo demasiado miedo, entonces te dejaré ir. Te protegeré a distancia y esperaré el tiempo que sea necesario. Se acercó. Pero Solís, te estoy pidiendo que seas valiente, que elijas esto, que nos elijas a nosotros, que elijas una vida peligrosa y complicada y absolutamente que vale la pena. Detrás de él, la pantalla mostraba a Miguel Hernández todavía atado, todavía esperando. Mi decisión determinaría lo que sucedería a continuación, no solo a él, sino a todos. Miré a Ricardo, realmente lo miré, al hombre que me había mostrado lo que significaba sentirse viva, que me había protegido, luchado por mí, amado con una intensidad que nunca supe que existía. Déjalo vivir, dije en voz baja. Los ojos de Ricardo se abrieron ligeramente, sorprendidos. Déjalo vivir. Envíalo de vuelta a la familia Mendoza con un mensaje. Diles que estoy bajo tu protección. Diles lo que sucede si lo intentan de nuevo. Pero no lo mates. No por mí. Me acerqué. Si me voy a quedar, si voy a ser parte de este mundo, entonces necesito saber que a veces la misericordia es posible, que no eres solo el monstruo que creen que eres. Por un largo momento, Ricardo solo me miró. Luego cogió su teléfono. Vicente, suelta a Hernández, entrega el mensaje. Asegúrate de que entienda las consecuencias. Si hay una próxima vez, colgó. Se giró de nuevo hacia mí. ¿Te quedas? Estoy aterrorizada. Lo sé. Esto es una locura. Lo sé. Podría cambiar de opinión mañana. Entonces te convenceré de nuevo. Me atrajo cerca. Todos los días por el resto de nuestras vidas. Te convenceré de que valemos el peligro. Valemos el miedo. Valemos todo. Lo miré.
a este hombre peligroso, complicado y hermoso que lo cambió todo. Te amo, susurré. Lo sé, sonrió. Finalmente, y nunca te dejaré ir.